Mientras Amy intenta adaptarse a la vida de ama de casa, las decisiones que ha tomado la han llevado a ser madre de un pequeño niño y esposa de Scott. Sin embargo, la rutina la consume, pasando sus días entre el cuidado de su hijo y las responsabilidades del hogar, sin un momento para sí misma. Agotada y frustrada, llega a la conclusión de que la separación podría ser la solución a sus problemas. Pero antes de eso, vale la pena preguntarse, ¿es la falta de amor lo que destruye un matrimonio? ¿O la rutina y la falta de comunicación son los verdaderos culpables? Para responder esa pregunta vamos desde el inicio. Cuando ella y su pequeño están en el mercado, por ahí ven a una vieja conocida llamada Ali, a quien entre palabras ella le dice, aunque le gusta estar con su hijo, no se siente contenta, porque parece estar atorada en una prisión que ella misma ha creado y de no poder cumplir todos sus sueños como artista, lo que la deja confundida a Ali debido a que ella deseaba tener un hijo y no creía que podría ser tan difícil criarlo. Después se va a un lugar de juegos para niños. Al llegar observa a los hijos de las otras madres, cómo lloran. Otros juegan, pero ellas parecen estar contentas con eso, pensando que es patético ser amigo de las demás mujeres solo por el hecho de que son madres. Algo que Amy no sabe es que las madres pueden acercarse a las otras mujeres para volverse conocidas, no solo por presumirse a ellas mismas o a sus pequeños, sino también para salir de la rutina que conlleva ser madre. Mientras este señor se despide de los niños, su hijo dice Mielda, Mielda, sorprendiendo a los presentes, incluso a los demás niños, por lo que Amy avergonzada sonríe un poco y piensa, soy la peor madre. En la noche Amy intenta hacer que su hijo duerma, pero nada de lo que le dice parece funcionar, por lo que ella se queda en silencio hasta planear quedarse dormida. Luego en el baño asustada se mira en el espejo y ve como le habían salido unos pelos. Se mira el rostro y nota cómo sin darse cuenta había envejecido. En eso su esposo Scott llega a casa después de un tiempo, ya que por su trabajo no podía estar presente en la crianza de su hijo. Al estar poniéndose al día de cómo les ha ido, Amy le comenta a Scott que está teniendo efectos secundarios de la perimenopausia, ya que le han salido unos pelos extraños y además que su olor del gato apesta, por lo que Scott le hace una broma haciendo que ambos se rían un poco. Después de eso, Amy le asegura que le gustaría trabajar un poco, salir de la rutina y no estar en casa cuidando a su hijo todos los días. Scott, sin entender el punto de su esposa, menciona que a él le gustaría estar en casa todo el día, pero Amy le asegura que no lo disfrutaría. Al siguiente día, mientras el pequeño juega con su madre, Scott se ofrece a bañarlo, por lo que Amy, agradecida por ese momento a solas, intenta relajarse un poco, pero su esposo le pide que le traiga la toalla, luego que lo ponga en la secadora para que esté tibia. Al irse a verlo, se encuentra a Scott sentado con el celular en la mano. Entonces ella le dice que cuando él no está, no necesita que nadie la ayude para bañarlo. Al siguiente día, mientras llega la hora en que Scott se vaya a trabajar, le comenta a su esposa que deje de preocuparse, ya que la felicidad es una elección, por lo que Amy piensa en darle una cachetada, pero al final solo acepta lo que le dice su esposo, quedándose sola de nuevo con su hijo. Amy está agotada, no solo físicamente, sino emocionalmente. Se siente atrapada entre el amor por su hijo y el deseo de recuperar su identidad. Aunque Scott no es un mal esposo, no comprende el agotamiento de Amy, porque él no lo experimenta. Para él, la felicidad es una elección, pero no entiende que la felicidad no se trata solo de elegir, sino también de tener el espacio y el apoyo para sentirlo. Ser madre no significa renunciar a ser mujer, no significa perder los sueños ni soportar una carga en solitario. Es fundamental que la pareja entienda que la crianza es una tarea compartida, no una responsabilidad exclusiva de la madre. Nadie puede elegir ser feliz si está exhausto, solo o invisible en su propio hogar. La felicidad no es solo una elección, es también un derecho que debe ser construido en pareja. Posteriormente, cuando lo lleva al parque, se le acercan 3 perros. Como no estaban sus dueños, ellos terminan persiguiéndolos. Al cansarse, se echan en el suelo y ella recuerda a su madre cuando aún era una niña y cómo su madre le decía que pudo haber sido una artista famosa en Europa, pero que no lo hizo por tenerla a ella. Cuando están en casa, juega junto a su hijo con pinturas. Luego en el baño ve como por detrás le sale algo como una pequeña cola, pero no lo toma importancia. Cuando va de compras piensa que está alucinando o cree que se está convirtiendo en una perra, por lo que compra verduras, ya que un animal no compraría eso. Ya en la noche, mientras duerme, escucha gritos de perros. Al salir a ver, se encuentra con muchos de ellos, pero luego estos empiezan a atacarla, aunque solo había sido un sueño. Al siguiente día, Amy va en busca de un libro sobre metamorfosis o algo de transformaciones de animales, por lo que la señora llamada Norma le recomienda uno. Estando ya en su casa, lee una historia sobre cómo las mujeres aves en Perú les brotaban alas y pico después de los 60 años, por lo que empieza a alucinar cayendo de un árbol.
árbol hasta que su hijo lo despierta. Mientras compran macarrones y están comiendo, empiezan a comportarse como unos cachorros. Aunque ellos se divierten mucho, no evitan que las demás personas los miren de una manera vergonzosa. Pero en eso Norma llega por ahí comentando lo lindo que es jugar con un hijo, empezando a jugar con el niño como si también fueran cachorros. Cuando Norma se va del lugar, Amy le pregunta por su hijo, si tomó las decisiones correctas o cuáles eran los secretos para ser una buena madre, pero no recibe respuesta alguna. Más tarde llega Scott a casa y mientras Amy se baña, su esposo le dice que no hay leche para el niño y cómo no pudo darse cuenta que ya no había. Amy le comenta que no tenía idea, pidiéndole a él que se vaya a comprar la leche con el niño, en vista de que por estar cuidándolo todos los días, no se había bañado por 2 semanas. En la noche, mientras intenta leer su libro, su hijo no lo deja, por lo que va donde su esposo y lo encuentra jugando un videojuego y se imagina lanzándose contra él, pero simplemente le pide que lo ayude a dormir al niño. Scott regañadientes va con su hijo y ella se acuesta en el sofá, para luego mencionar que se siente cansada y no quiere que nadie más lo necesite. Cuando por fin puede leer su libro, recuerda a su madre. Mientras piensa si su madre estuviera viva, le preguntaría cómo ella lidió con el enojo y el resentimiento por todo lo que no hizo. Al siguiente día van al zoológico, ahí se encuentran con Jen. Luego, al estar a solas, Amy comenta a su esposo que ya no se sentía como una artista, ya que por estar cuidando a su hijo no puede hacer todo lo que ella quisiera. Pero también sabe que su hijo no todo el tiempo será pequeño, que tal vez por estar quejándose no disfrute las etapas de su hijo, por lo que debe enfocarse en ser mamá. En la noche, cuando Amy escucha el aullido de los perros, sale al patio a ver y empieza a comportarse como uno de ellos. Mientras se va transformando, se dice a sí mismo: soy pelo, sangre y huesos, soy instinto y enojo, no conozco más que el aire nocturno. Y así se transforma en un perro y sale corriendo de ahí, sintiendo el aire, la libertad que tanto deseaba tener. En eso atrapa a un conejo para luego ir a enterrarlo y así regresa a casa. Mientras se ducha, asegura que una vez fue niña, luego mujer, novia, madre y ahora esto. Scott aparece ahí y le pregunta dónde se había ido y por qué estaba tan sucia. Amy le responde que salió a correr para despejar la mente, por lo que luego terminan teniendo intimidad ahí en el baño. El convertirse en un perro es una metáfora, tanto en lo físico como en lo emocional. Amy empieza a experimentar cambios en su cuerpo, lo que simboliza el proceso de adaptación y resignación entre ser madre y ser ella misma. Su conversión en un perro no es solo una fantasía, sino una manifestación de sus sentimientos más profundos, su instinto, su enojo, su agotamiento y su deseo de libertad. La imagen del animal es poderosa porque refleja tanto el sacrificio como la furia a quienes han sido domesticadas, no solo por el hecho de ser madres, sino por la sociedad misma. Pero Scott sigue sin entender la profundidad del peso que Amy carga y aunque intenta contribuir, no comprende realmente lo que su esposa experimenta. Pero la pregunta es, ¿cómo podría entender o saber lo que sucede si su esposa no se lo ha hecho saber? Ya más tarde Scott se va al trabajo y Amy empieza a jugar con su hijo como si fueran cachorros pequeños, y cuando pasa el tiempo parece estar más relajada porque hasta canta mientras conduce. Posteriormente se reúnen Amy, Jen y 2 señoras más para platicar sobre la maternidad y cómo sufren en todo el embarazo. En eso Amy menciona que son como diosas, ya que dan vida a sus hijos y que los hombres deberían temerlas por ello, terminando empoderadas por todo lo que hacen como mujeres y sobre todo como madres. Ya cuando Scott ha regresado, Amy le comenta que su hijo duerme más rápido y solo haciéndole un gesto de perro, y gracias a eso ella puede pasar más tiempo a solas. Aunque a Scott no le parece que sea algo bueno, termina haciéndose como un perro para que Amy le dé un trozo de carne. Más adelante ella le muestra su plan de horarios para toda la semana y los días en el que él le toca cuidar a su hijo, empezando así a ir a una cena de negocios. Pero mientras están todos ahí dialogando sobre sus trabajos, ella solo incomoda hablando de sus chistes malos con su hijo, y al pedir la comida ella solo pide ensalada. Pero mientras come se da cuenta que el artista de su interior aún no desaparece, por lo que se siente una mujer insignificante que no tiene nada que hacer ahí. Mientras sigue comiendo hace un gruñido como un perro, espantando a todos en el lugar. Después come muy furiosa hasta salir a la calle corriendo, transformada en un perro, para darse cuenta que quería ser libre, pero también quería ser madre, mujer, incluso una artista. En la noche, aún transformada con los demás perros, ella ve a su gato y corre para atacarlo. Al despertar en la mañana, encuentra al gato muerto en la puerta. Cuando está en el parque sin saber de lo ocurrido en casa, se da cuenta que no está su hijo por ahí. Corre a buscarlo muy asustada, hasta encontrarlo sentado en el piso. Lo abraza pidiéndole al niño que no escape otra vez. En la noche, Scott le pregunta por qué no lo
lo avisó que el gato había muerto, él pudo apoyarla. Ella le responde que fue quizás porque se volvió buena sin su apoyo, empezando a reclamarle de por qué aceptó tan rápido que ella renunciara como artista y se volviera ama de casa. ¿Por qué no la detuvo? O tal vez debió motivarla para que no renuncie. Por lo que Scott responde: pensé que eso querías, pensé que te estaba apoyando. Entonces Amy le dice que en el fondo eso era lo que él quería, verla convertida en una ama de casa como su madre, asegurando que está cansada de estar todos los días en casa cuidando a su hijo, como si fuera en 1950, donde en esa época las madres se encargaban de criar a sus hijos y los hombres solo trabajaban, ya que ellos eran los encargados de mantener el hogar. Ella señalando de que aceptó todo cuando se casó, ya que no sabía lo que pasaría después, dado que ahora sentía que era una madre soltera, porque tenía que cuidar a su hijo, a su esposo, incluso al gato, sin seguir sus sueños. En este punto, Amy se sentía atrapada por la vida que llevaba, ya que mientras cuidaba a su hijo no podía hacer otra cosa como dedicarse al arte que tanto le apasionaba. Pero Amy tuvo la oportunidad de hablar con Scott y decirle que no estaba preparada para esa vida y quizás buscar una posible solución, pero ella siempre decía que todo estaba bien. Además, ella eligió renunciar a su trabajo. Scott no la obligó, solo aceptó creyendo que eso era lo que quería su esposa. Sin embargo, Scott le pregunta: si tanto te sentías infeliz, ¿por qué no decirme? ¿Acaso querías que te lea la mente? Porque si me dices que está bien, entonces pienso que todo está bien. Scott también empieza a decirle cómo se sentía, que la mujer con quien se casó había desaparecido. Amy ya no era la misma, la que conversaba con él, la que se preocupaba cómo le había ido en el trabajo, preguntándole qué pasó con la chica que le inspiraba, qué pasó con su esposa. Amy le contesta que esa mujer ya no existía, que había muerto en el parto. Saliendo al patio para pensar un poco y al regresar con su esposo, le comenta que es mejor separarse, ya que todo lo que habían tenido parece haberse desvanecido, que necesitaba espacio y encontrarse a sí misma, aunque no se arrepentía de tener un hijo con Scott. Necesitaba estar sola. Entonces su esposo, aunque triste, acepta y se va de la casa. Amy decidió separarse porque se sentía atrapada en una vida que no la representaba. La maternidad y el matrimonio se convirtieron en una rutina agotadora donde ella dejó de existir como individuo. La falta de apoyo emocional, la sensación de haber renunciado a sus sueños y la transformación literal y simbólica en un animal reflejan su lucha interna. Entonces se dio cuenta de que no podía seguir reprimiéndose, necesitaba reencontrarse consigo mismo y recuperar su identidad más allá de ser madre y esposa. Ser madre es una elección, no una obligación. Criar a un hijo requiere amor, paciencia y sacrificio. Y si no estamos preparados, ¿quiénes más sufren? Son los hijos. La maternidad no debe ser un impulso ni una imposición social, porque un niño merece más que padres frustrados o ausentes. Antes de traer una vida al mundo, hay que preguntarse si realmente se está listo para darle amor y estabilidad que necesita. La muerte del gato simboliza la violencia que ella misma no sabe cómo manejar. Su papel de madre y esposa lo ha llevado a reprimirse a sí misma. Cuando finalmente explota, no sabe cómo detenerse. Pero finalmente, Amy toma una decisión drástica: separarse, no porque no ame a Scott o a su hijo, sino porque necesita encontrarse a sí misma. Su frase, esa mujer murió en el parto, es brutalmente honesta y resume el resentimiento de muchas mujeres que sienten que al convertirse en madres dejan de existir como individuos. Como dijo Carl Jung, no podemos cambiar nada hasta que lo aceptamos. La cadena no libera, oprime. Amy tuvo que aceptar su infelicidad para poder hacer algo al respecto. No se trata de solo culpar a los demás, sino de tomar la responsabilidad sobre nuestra vida. El amor no se muere de un día para otro, no se rompe por una gran pelea ni por una traición inesperada. Lo que realmente destruye una relación es el silencio y la rutina. Muchas parejas no terminan porque dejan de amarse, sino porque dejan de verse, de escucharse, de recordar quiénes eran antes de que todo acabara. Por eso, si amas a alguien, no asumas de que todo está bien solo porque no se queja. Pregunta, habla, escucha. Nadie puede leer la mente, nadie puede adivinar lo que el otro necesita, si no se dice en voz alta. Más tarde Amy va a dejar su libro en la biblioteca. Norma le dice que ese libro no era de ahí, aunque Amy le asegura que ella fue quien lo dio. Norma le menciona que no sabía de dónde salió ese libro. Esta mujer, por la experiencia que lleva como madre, comenta lo difícil que es criar a un hijo, ya que abandonas todos tus sueños y aspiraciones para enfocarte en cuidar y proteger a tu pequeño.
Más tarde va con sus amigas para beber un vino y charlar un poco sobre sus vidas, y en eso le preguntan por su esposo. Ella menciona que estaba cansada de ser ama de casa y quizás no nació para eso. Por otro lado, él le sirve la comida a su hijo. Este lanza su plato al piso asustando a su padre, por lo que de inmediato va a limpiar, dándose cuenta lo complicado que es cuidar a un niño, mientras que Amy en casa está pintando unos cuadros. Por la tarde, Scott regresa con su hijo a casa, para luego comentar lo difícil que era cuidarlo, pero Amy le dice que su día de ella estuvo genial, ya podía pensar en sus proyectos. Mientras los días pasan, se va dando cuenta que ser madre no es nada sencillo, aguantar todos los gritos del niño por las noches, mostrando así lo difícil que es ser una buena madre. Ya otro día en su galería, presenta todo su arte que había logrado hacer, muchos felicitándola por todo lo que había hecho. En eso ve a Norma, a quien le agradece mucho, y ella solo le dice: lo lograste, llamaron y respondiste, para luego irse. Luego, cuando está sola con Scott, él está muy sorprendido por todo lo que ella había logrado, dándose cuenta de todo lo que no podía hacer estando con su hijo en casa. También le comenta que está muy orgulloso de ella, sintiendo no haberla apoyado antes, asegurando que se equivocó, por lo que Amy lo abraza para luego besarse, diciendo lo mucho que se aman. En la noche están en casa jugando con su hijo, entendiendo que ambos se necesitan para complementarse. Así es como siempre ha sido, y así es como siempre será. Desde el inicio, Amy se ve atrapada entre el amor por su hijo y la sensación de haber abandonado sus sueños, mostrando lo desgastante que puede ser criar a un hijo, como la rutina y la falta de comunicación con la pareja pueden convertir el día a día en un sacrificio silencioso que pocos reconocen. La maternidad no la define completamente, ella sigue siendo artista, mujer y esposa. Sin embargo, esta película no se queda solo en la desesperación. A medida que avanza, Amy aprende que la maternidad no es solo pérdida, sino también adaptación. Scott, por su parte, también comprende que su papel no es simplemente el de proveedor, sino el de un compañero que debe estar presente en la crianza. La historia cierra con un mensaje de equilibrio. La maternidad es difícil, el matrimonio también lo es, pero la clave está en compartir la carga y en recordar que ambos tienen sueños y necesidades. La maternidad no es perfecta ni glamurosa, como muchas veces se idealiza, es agotadora, frustrante y en ocasiones puede hacer que una mujer se pierda a sí misma.